conmigo a la Biblia, puedan abrir en el libro de Marcos capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 35, ahí les doy tiempo para que ustedes también lo ubiquen en sus Biblias, aunque sale en pantalla, pero a veces es bueno uno verlo en nuestras propias Biblias, salen remas, uno destaca, entonces es muy bueno traer nuestra Biblia también, como para que uno, salió algo distinto allá y en mi Biblia dice algo que no corresponde. No, usted tiene que también cerciorarse. Todo está fundamentado a través de la palabra del Señor. Y dice así el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Quiero que por favor pongamos este tiempo en la presencia del Señor. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor, a este tiempo, a este momento, a este mensaje, Dios. Hoy queremos que tú seas tomando el control, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Anhelamos más de ti, escuchar, Señor, tu dirección, tu guía, tu palabra. Por eso todo aquello que hoy, Señor, va a ser entregado a nuestras vidas, lo podamos poner por obra, Señor, durante los días que tú nos des aquí en esta tierra. Te bendecimos, te adoramos y te damos el honor y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Y bueno, el tema que quiero compartirles tiene como título: atravesemos al otro lado. Dile al que está a tu lado: atravesemos al otro lado. Dile: vamos al otro lado. Y usted le va a decir: ¿pero a dónde? ¿Cierto? Porque a veces nos hacen una invitación de esa manera y siempre nos llenamos de incertidumbre hacia qué lugares que nos quieren llevar, hacia dónde es que nosotros nos están invitando, y siempre hay algo de lo que nosotros comenzamos a imaginarnos, ¿cierto? Y también podemos ir viendo más de lo que nosotros imaginamos hacia el lugar donde nos están invitando. Y quiero contarles una de mis experiencias de estas vacaciones, que uno de mis grandes deseos era conocer la isla de Chiloé. A ver, ¿quiénes conocen la isla de Chiloé aquí en Chile? Ok, bueno, algunos me van a entender lo que les voy a contar, pero en otras idas al sur lo habíamos intentado, quedamos hasta con los pasajes comprados, pero no llegamos a ese lugar. Entonces, hasta que en estas vacaciones lo logramos y dijimos: ok, vamos a ir a ese lugar. Y saben, cuando me hablaban de la isla de Chiloé, yo me imaginaba, porque yo conozco otra isla que es colombiana, que es la isla de San Andrés, y es una isla pequeña que tú llegas y es una sola ciudad, o sea, con unas cuantas calles y listo. Pero cuando yo llego a la isla de Chiloé y me dice: vamos a ir a Ancud, vamos a ir a Castro, yo pensé que eran sectores pequeños, cercanos, como decir, vamos de Quillota a La Cruz. Y cuando nosotros vamos llegando allá y uno de los que nos invitaron para ir a la isla habló de Castro, y a mí como que me llamó la atención. Y yo le dije: vamos a Castro. Y mi esposo: no, mi amor, a Castro no, quedémonos en Ancud, también es turístico, quedémonos ahí. No, yo quiero ir a Castro. Se me han visto así como los niños que son así rabietosos, así me puse yo. Yo quiero ir a Castro, dijo el que nos estaban invitando. Nos dijeron: listo, bueno, vamos a ir hasta Castro. ¿Y sabe cuántas horas hay de Ancud a Castro? Como ir de aquí a Santiago.
era lejos. Y yo, uy, qué vergüenza, me dio vergüenza porque yo no me imaginaba que era eso. Entonces cuando pasamos al otro lado, donde estábamos de Puerto Montt, para pasar hacia la isla de Chiloé, uno es transportado en un ferry, que tampoco había tenido esa experiencia de ser transportada en un ferry. Eso fue fantástico, fue maravilloso. Ahí les estoy abriendo la expectativa para que ahora todos el próximo año yo les diga, ¿quiénes fueron a la isla de Chiloé? Y todos van a levantar la mano y digan, para que se visualicen y puedan ir a ese lugar, porque es impactante. O sea, tú te encuentras con otro mundo, tú te encuentras con un mundo donde existen muchas otras más ciudades. Y eso que me dijeron, y ojo que no fue no sé dónde, y al otro lado, y me empezaron a nombrar otras ciudades más dentro de la isla de Chiloé. ¿Qué les parece? Eso fue impresionante. Y bueno, cuando leí esta historia de Jesús, cuando le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, Jesús estaba junto a una multitud donde les estaba enseñando la palabra, y había estado durante todo el día enseñándoles a toda esa multitud. Y realmente ya Jesús estaba muy cansado, y al llegar la noche les invita y les dice, vengan chiquillos, pasemos al otro lado, vamos a cruzar el mar de Galilea y vamos a ir al otro lado. Y posiblemente para los discípulos esta experiencia era totalmente insegura, porque cuando a uno lo invitan a algo así, uno no sabe hacia dónde es que a uno lo quieren llevar. Entonces ellos estaban estaban dejando todo lo que les brindaba una estabilidad para poder iniciar un camino nuevo, para poder ir hacia lo desconocido, pero les aseguro que era también algo muy bendecido, porque iban a ser bendecidos. ¿Quién los estaba invitando? Jesús. Entonces dígale al que está a tu lado, no hay por dónde perderse. Claro, pues si Jesús los estaba invitando, ven chiquillos, pasemos al otro lado, uno no tiene nada que perder cuando Jesús le hace a uno esa invitación, porque muchas veces a uno le hacen la invitación y le dicen, ¿cuántos de ustedes le hicieron la invitación, vamos a la iglesia? Y dice, uy, no, es que tengo que perder. A ver, ¿qué es lo que te prohíben en la iglesia? No, ustedes son los que se usan una vestimenta, que yo no me voy a cambiar la manera de vestir, o la manera de peinarme, o la manera de maquillarme, y uno comienza como que a saber hacia dónde es que a uno lo están invitando. Entonces uno dice, no, yo no quiero experimentar algo que no conozco, yo no quiero, y en realidad yo fui así. Antes de conocer al Señor, yo hice eso. Me resistí a las cosas del Señor porque no sabía. O sea, era algo completamente desconocido. Para mí era, no, aleluya, y levantar las manos. Yo dije, nunca voy a estar ahí. Y me estaba perdiendo de la experiencia más extraordinaria que un ser humano pueda vivir aquí en esta tierra. Por lo que uno a veces desconoce y uno se resiste y uno dice, no, hacia eso desconocido yo no voy a ir. Pero bueno, hay bendición, dile que está a tu lado, hay bendición. Y cuando uno avanza en la vida cristiana, es un camino completamente desconocido. Y por algo nosotros venimos aquí a la iglesia a recibir esa dirección de parte de Dios para saber qué hacer con nuestras vidas y asimismo proyectar nuestro futuro en las manos de Dios, porque en las manos de Dios, les aseguro, nuestra vida es mucho mejor que lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios. Entonces Jesús hoy te está haciendo esa invitación. ¿Cuántos dicen amén? La invitación ¿a qué? A que tú puedas atravesar al otro lado, a que tú puedas pasar al otro lado, a ese camino desconocido. ¿Para qué? Para llegar a un destino completamente diferente a lo que tú estás viviendo. Yo no conozco tu vivencia, yo no sé lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, pero Jesús sí. Y por eso Él te hace la invitación para que atravieses al otro lado. Y hoy les quiero compartir qué es lo que tú necesitas para poder atravesar al otro lado. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Qué es lo que el Señor pide de ti para que tú tengas éxito al llegar al otro lado y puedas darte cuenta de un mundo maravilloso que Dios quiere darte? Lo primero es obediencia y fe. Diga, obediencia y fe.
Y hoy estábamos cantando esa canción y yo estaba allá adentro y yo pensaba, yo dije, uy, los chiquillos me están cantando el mensaje. Porque estábamos cantando que no es por fe. No es por vista, es por fe. ¿Y qué dije yo? No es por vista, es por fe. O sea, hay una palabra que está en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista. O sea, el poder nosotros tener éxito al atravesar al otro lado es un acto de fe. Y la fe es la llave para que tú puedas conquistar todo aquello que de una u otra manera en lo natural te parece imposible alcanzar. Hay muchas cosas que uno anhela y que son muy difíciles uno poder llegar a alcanzarlas. En cualquier área de tu vida, en la vida personal, una de las cosas muy imposibles para mí alcanzar era casarme. Todo el mundo me decía, ya te va a dejar el tren, ¿qué es lo que te pasa? Tenía una inestabilidad emocional, que si yo hubiera seguido por mi propio camino, les aseguro de que yo no estaría casada. Y lo otro, que no estaría ni en este mundo. Pero cuando ya conozco del Señor, pongo mi vida en las manos de Dios, pongo mi corazón en las manos de Dios, Él ahí comenzó a darme la dirección, comenzó a tratar mi área emocional, a restaurarme, a sanarme, porque todo tiene un proceso. Y cuando ya pasé ese proceso, adivinen qué vino, la conquista. Ahí vino la conquista de esa persona que Dios tenía preparado para mi vida. Amén. Entonces todo es por fe. Si yo no hubiese tenido fe, yo me hubiera quedado ahí esperando y esperando. No, yo tenía la motivación en mi corazón de que Dios sí tenía a alguien especial para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto sí que me impactó a mí. Dice en Hebreos 11:6. Y no me vayan a quitar el texto, que durante todo este momento voy a estar tratando algunos puntos de ese texto. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, no me tienen el texto, me hacen así. Pero si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que tener fe. O sea, uno no puede decir, pero ¿en fe en quién? Pues en el Dios de la palabra. Porque a veces hay fe que uno tiene en las cosas incorrectas. Antes de conocer yo al Señor, yo tenía fe en diferentes tipos de cosas, hasta fe en este vaso. Como decía el pastor David Ormachea, muchas personas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando de que esa Biblia ahí abierta los va a proteger, y en eso es lo que creen, pero no la leen. Entonces uno tiene que tener fe en el Dios que uno conoce, en la palabra de Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza incondicional, es la esencia para creer que Dios sí existe. ¿Cuántos creen que Dios sí existe? Amén, Dios existe. Y cuando tú tienes fe es lo más fundamental para que tú puedas tener una relación exitosa con Dios. O sea, antes yo decía, sí, yo creo en Dios, pero yo no tenía una relación con ese Dios que yo creía. Por eso es que también mi fe se iba para otros lados, porque hasta en ese bafle, en cualquier cosa, en el asiento, en la silla, en cualquier cosa, uno comienza a creer en que eso le va a servir. Como en estos días mi esposo comentaba y hablaba y decía que habíamos ido a visitar un lugar y cuando llegamos al lugar, la persona tenía confianza en diferentes tipos de elementos. Muchos elementos que nos dimos cuenta de que la persona, aunque pudiese decir que tenía fe, que tenía una religión, pero tenía su confianza puesta en lo que no correspondía. Uno tiene que saber en dónde está direccionada nuestra fe. Entonces dice ahí, continúa la palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice porque es necesario, diga es necesario. O sea, hay una necesidad que se despierta en tu corazón. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted se acerca a Él y usted
tiene que creer que lo que usted necesita en su área personal, en su área espiritual, en su área material, usted crea que Dios sí le puede proveer lo que usted necesita. Y además dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces diga, la fe es la base para acercarnos a Dios, pero también no solamente que tú te acerques, sino que tú también obedezcas lo que Dios a ti te indica, y así tú puedas vivir una vida cristiana, genuina, real, verdadera, que eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en esta tierra, no una religión, como nos fuimos nosotros, pero ya así, o sea, nosotros nos volvimos unos opositores de la religión, porque la religión mata. La religión arruina, la religión te lleva al fracaso, pero cuando tú tienes una relación genuina, verdadera con el Dios de la palabra, es lo que te va a dar éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la única manera en que Dios se relaciona con nosotros es a través de la fe. Si tú quieres tener una relación poderosa con el Señor, es a través de la fe, pero solamente creyendo en Él, en el Dios de la palabra. Por eso es importante entender que la fe no puede ser reemplazada tampoco ni por sacrificios, ni por dádivas, no, ni por otro mecanismo, solamente la fe en Jesús, en el Dios de la palabra, es el que nos puede hacer salvos, pero también el que nos abre las puertas hacia la dimensión sobrenatural. O sea, hay cosas que en lo natural nosotros no las podemos percibir, pero en lo sobrenatural nosotros las podemos alcanzar. Y hay un texto que a mí me gusta y lo voy a decir, y es mi texto favorito, y muchos de los que aquí me conocen saben que es uno de mis textos favoritos, porque dice la palabra: qué cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, Dios tiene unos premios. O sea, allá en su lugar Él tiene unos premios. Y puede ser, posiblemente sean de los que usted necesite, de los que usted anhela, de los que usted desea. Y si usted cree que Dios se lo puede dar, Él se lo va a dar, porque Él ya los tiene. Y dice cosas que usted ni ha visto, ni ha escuchado, ni están en su corazón tampoco, porque es que Él siempre lo sorprende más allá de lo que uno espera, de lo que uno se imagina. Y dice, ni han subido a tu corazón, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Yo sé que muchos aquí aman al Señor. Amén. Entonces, cuando tú crees en el Señor hay recompensa. Dile al que está a tu lado, cuando tú crees en Él hay recompensa. Hay recompensa, pero para los que le buscan, pero para los que le buscan de verdad. Eso, hay recompensa. Porque a veces comenzamos nosotros a reclamar y a decir, Señor, pero ¿por qué a este sí le bendice y a mí no me bendices? Y tal vez es que el otro le busca más al Señor que tú. Entonces es el galardón viene, o la recompensa viene para los que le buscan. Entonces, otra de la parte que me llama la atención en el texto que leímos es que cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, Él no les está diciendo intenten ustedes cruzar al otro lado, sino que les dice pasemos al otro lado. O sea, ¿qué significa esto? De que Él no los estaba enviando a ese lugar solos. Él iba con ellos. Él le dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y eso es una orden de confianza. Tú tienes que tener la confianza de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. O sea, esto es impresionante de verdad, que cuando uno actúa por fe. Y a mí me pasó para llegar a esta nación de Chile. Llegar yo aquí a la nación de Chile fue por pura fe. Lo único que conocía era Renato, pero a Renato lo conocía, o sea, estoy hablando del pastor, ¿no? Lo único que conocía él era la persona, su nombre, no sabía nada más de él. Entonces, cuando él llega a visitarme nuevamente para conocer un poco más de mí, él me conoce más de mí, pero yo aún no conozco nada de él.
Entonces él me dice, yo quiero invitarte a que vayas a mi país para que tú conozcas de dónde soy, con quién vivo, cuál es mi iglesia. Ok, sí, yo voy para allá. Listo, yo declarando sí, con toda esa confianza de que yo iba a estar allá en Chile. Y bueno, y me desafié, pero por fe, no tenía ni plata. En serio, yo no tenía ni plata para poder comprar un pasaje, sacar un pasaporte. Todos esos trámites tienen un costo que uno tiene que pagar. Y yo le dije, listo, sí, yo voy a estar allá. Yo ya, por todo lado, yo decía, voy para Chile. Pues ya sabían que yo estaba iniciando una amistad con un chileno, ¿no? Yo voy para Chile, a todo el mundo ya sabía que yo iba para Chile. Y cuando voy a pedir el permiso me dicen que no. Y yo, wow, ¿y aquí qué pasó? Ya, primer obstáculo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Primer obstáculo, no. Ok, listo, bueno, y señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el de acá, el chileno, insista, ¿cuándo es que vas a venir? Uy, el chileno con esas ganas que yo ya viniera. Y yo le dije, no, estoy pasando la carta del permiso y nada que me dan. Ok, pasé una vez, 2 veces, insistí como 4 veces y nada. Muchos de aquí ya conocen esa historia. Les estoy hablando de la fe, de la confianza que uno tiene cuando el Señor está en el asunto. Y cuando nos dice, pasemos al otro lado, porque yo era pasar del otro lado. Imagínense venirme de Colombia acá a un mundo completamente desconocido, a otra cultura, a otro estilo de vida, a otras personas, a otra comida. Era totalmente desconocido. Ok, voy a pasar al otro lado. Cuando ya por última vez me niegan el permiso, digo yo, escuchen, renuncio. Ay, esa palabra creo que nunca, no me había pasado por mi mente llegar a renunciar de la empresa. Había comodidad, tenía una buena estabilidad, tenía un buen cargo en el lugar donde yo trabajaba, me suplía todas las necesidades y al decir el renuncio, ¿qué crea? Una inestabilidad, pero yo dije, no, yo renuncio. Y cuando le cuento al chileno, aquí entre nosotros dos, él no está, ¿ya? Y le digo, chileno, para poder ir a Chile tuve que renunciar porque me negaron el permiso. Adivine qué dijo el chileno. Buena. A él estaba confirmando mucho más el Señor de que sí, que Él estaba en el asunto de lo que nosotros íbamos a vivir. Ok, listo, entonces renuncié y ahora, ¿con qué plata compro el pasaje? Claro, porque pues si ya quedé sin pega. Mire, vea, que cuando el Señor, por eso le estoy hablando, cuando uno tiene fe y el Señor está en el asunto, todo se da. A mí me liquidaron. Tenía unas deudas en el fondo de empleados, pues las deudas cruzaron así, la cantidad. Por decir, 1 millón debía, 1 millón me dieron. Me liquidaron como con 15,000 pesos, no sé cuánto, como 15,000 pesos me quedaron en la billetera. Ay, Señor, ok, listo, con esto voy a subsistir. Bueno, listo, Señor. Y ahora el pasaje tenía un bono de regalo por los años, tenía 16 años de servicio en la empresa. Y tenía un bono. Fantástico. ¿Cuánto era ese bono? Listo, lo calcularon. Justo daba la cantidad de dinero de la compra del pasaje. ¿Qué les parece? Y me vine para Chile. 0 pesos. 0 pesos. Y me vine como con unos billetitos por ahí de más, como para uno acá, no estar uno dependiendo del amigo. No, todo el tiempo me vine con algunos pesitos, pero aquí me volví loca, porque allá en Colombia una polera le vale 60,000 pesos, aquí vale 5. ¡Ay, no! Regalos para todo el mundo. Pues para el regreso a Colombia, una camiseta para el primo, otra para acá, otra que para el hermano, otra, y compre cosas. Como en una semana ya no tenía nada, y venía por un mes. Y después el pastor nos dice, no, 1 mes es muy poco tiempo, tienes que quedarte 2 meses. ¡Ay! ¿Y con quién iba a subsistir? Adivinen con quién, diga, con el amigo. El amigo le tocó, vea, por eso es que ustedes háganlo todo por fe, porque van a encontrar un amigo que les va a poder subsistir, o sea, le van a poder ahí suplir todas las necesidades. El amigo tuvo que encargarse de mí durante 2 meses.
Y ahora ya 17 años ya lleva encargándose de mí. Entonces, es que el Señor es maravilloso. Listo, el amigo me pagó todo ese tiempo, fue hermoso, fue maravilloso, pero eso les digo yo de la confianza que uno tiene en el Señor. Pero yo fui pilla. Antes de renunciar, yo tenía una carta bajo la más de la, ¿cómo se dice? Yo tenía una cartita por ahí. Tenía un caballero que era un gerente muy importante de una empresa de eventos allá, y esa es mi área en la que yo me manejaba. Yo era gestora de eventos empresariales, y yo dije, él me ofrece y me dice: Maffer, cuando usted tenga alguna necesidad, no dude en llamarme. Y yo dije, con esta carta, yo, si no resulta en lo desconocido de allá, yo me vengo y aquí tengo esta otra puerta abierta. Pues no, mentiras, eso era mentiras, porque las puertas abiertas, ¿dónde estaban? Diga, al otro lado. Entonces lo de allá no tenía que seguir, solamente lo que estaba acá. Amén. Entonces es necesario que tú crezcas en la fe. Y va a empezar a vivir desafíos de esa manera, en que tú tienes que hacer renuncias, en que tú tienes que decir: de quién dependo, aquí el Señor me va a suplir, yo no voy a estar como que abandonada, sin ninguna provisión. No, el Señor siempre va a estar ahí proveyendo. Necesitas conocer el secreto de cómo obtener también la fe, y esa manera solamente es el resultado de una comunión diaria en la presencia de Dios. Ese es el secreto donde tú puedes crecer en la fe, cuando tú estás en la comunión diaria con el Señor, ahí metido. Por eso yo hoy felicito a todos aquellos que estuvieron en la semana de la santificación, porque ustedes les van a ver recompensa, van a obtener resultados de todo lo que ustedes se determinaron a hacer para Dios durante esa semana. Abandonar el pecado, a ustedes comprometerse con el Señor, a consagrar sus vidas. Eso van a ustedes a ver un resultado poderoso. Amén. En Romanos capítulo 10 versículo 8 es otro de mis textos favoritos, y dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Y mira, no es solamente para una persona que lleve 50 y tantos años en la fe, que puede predicar la palabra de Cristo. Algo que me impactó y que se me devolvió a mis inicios en los caminos del Señor. Dije, escuchando al pastor David Ormachea, le dije a mi esposo: me transporté a mi iglesia donde nací, porque era así. La fe que se predicaba era la palabra de Dios, y eso era lo que hacía el pastor David Ormachea. Él predicaba el mensaje, pero él iba declarando la palabra, él la iba diciendo. Y uno a veces dice: ¿será sabiduría humana? El que conoce la palabra se puede haber dado cuenta que todo lo que él habló fue la palabra de Dios. Él no dijo ningún texto que le naciera, o una palabra o una frase que le naciera de él, de su corazón. Era la palabra de fe la que él predicaba. ¿Y cuál es la palabra de fe? La que está en la Biblia. Él, todo lo que nos habló fue Biblia. Entonces uno dice: amén, amén, pero usted también tiene que obedecer esa palabra, porque no es la palabra de la persona que está aquí, sino de la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Entonces, la fe que tú predicas es cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios. Es cuando tú bebes de la fuente de la verdad, cuando tú te alimentas de esa porción maravillosa que es la palabra de Dios. Es allí donde tú vas a encontrar la fuente de vida, la que te abre puertas a la esperanza, pero también nos guía hacia las sendas de victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra es la que nos lleva a la victoria, pero cuando tú la obedeces. Por eso yo les dije, obediencia y fe, porque las dos cosas van muy ligadas. O sea, tú no puedes decir: yo tengo fe, pero no obedeces la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, tú tienes fe. Así de sencillo. ¿Obedecer a qué? A la voz de Jesús. Y cuando tú obedeces
a la voz de Jesús, tú empiezas, o esa palabra te lleva a salir ¿de qué? De tu zona de confort. Hay que salirse de la zona de confort. Dile al que está a tu lado, hay que salir de la zona de confort. Sí, a veces estamos como muy seguros, como muy estables en la empresa donde estamos muy estables con los amigos que tenemos. A veces hay que salir de la comodidad, hay que salir de la zona de confort, hay que superar los temores, hay que enfrentar tormentas, pero también alcanzar nuevos propósitos espirituales. Y esto es lo segundo que quiero compartirles. ¿Cuál es la necesidad que se te presenta cuando te invitan a avanzar hacia el otro lado? Y es que tú tienes que superar las tormentas. O sea, en las invitaciones con el Señor usted nunca va a pasar piola. Siempre van a haber tormentas. Dile al que está a tu lado, siempre van a haber tormentas. Y esas tormentas son problemas. O sea, el texto y este pasaje nos indica que cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando el Señor te invita, tú te subes a la barca con Jesús, Dios no te exime de que tengas problemas. Van a venir tempestades, porque cuando ellos subieron a la barca con Jesús, vino una gran tempestad. Se levantó de una manera violenta la tempestad y dice que las olas irrumpían y les llenaba la barca. Las olas llegaban a la barca de tal manera que ellos ya pensaban que se estaban hundiendo y comenzaron a clamar y comenzaron a gritar: Jesús, ¿qué haces ahí durmiendo? ¿No ves que vamos a perecer?, le decía. ¿No te das cuenta? Porque Jesús, después de todo un día de haber predicado, ¿cierto? Él estaba cansado. Por eso fue que él aprovechó ese viaje para dormir. Él lo aprovechó para poder dormir. Pero vino la tempestad. Y ahí se puso a prueba la fe de los discípulos. Inmediatamente. Cuando el Señor te invita a que pases al otro lado, van a venir tormentas. Pero ¿cómo las vas a superar tú? ¿De qué manera? Porque a veces tú puedes ir con Jesús, ¿cierto? Tú puedes ir y decir: no, pues yo voy con Jesús, yo voy a la iglesia, pero a la vez creo que me estoy muriendo. Sí, porque no te hemos escuchado eso. ¡Ay, me muero! Yo me acordé de alguien, pero no voy a decir de quién. Íbamos en una barca y la barca comenzó a moverse de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y andábamos en la luna de miel. Y decía: me muero, porque no le gusta viajar en barca. No le gusta viajar. No, vea, si usted nunca inviten al pastor a viajar en barca. Nunca, no lo hagan. Usted es la peor invitación que le pueden hacer a mi esposo. Y me muero, dice. Bueno, lo otro es que, bueno, nosotros estábamos en un viaje, no íbamos a un plan, a un propósito que Jesús nos estaba indicando, no, estábamos en una salida romántica, era la luna de miel. Y a veces podemos ir con Jesús y estamos creyendo de que vamos a morir con esa dificultad, que vamos a morir con ese problema, que vamos a morir con ese sufrimiento que estamos viviendo. Incluso tú oras, clamas a Dios y piensas que tus oraciones no están siendo escuchadas. ¿A quién le ha pasado? A veces Dios ha puesto a prueba mi fe y a veces piensa uno de que las oraciones no están siendo escuchadas. A ti se te puede mover un poco la barca, gritar como los discípulos: socorro, auxilio, me muero. Pero yo les digo algo, tú no puedes olvidar que la garantía es que Jesús está contigo en la barca. Él está ahí. Pero pastora, Él está, pero está durmiendo. Y plácidamente, sí, está durmiendo plácidamente. Y cuando tú estás en problemas, muchas veces Jesús va a estar durmiendo plácidamente. ¿Por qué? Porque está poniendo a prueba tu fe.
Él está poniendo a prueba tu fe, te está llevando a que tú puedas tener una mejor oración delante de Él, una oración más fuerte, tal cual como la hizo Jesús cuando Él despertó. ¿Él qué dijo? ¿Qué le dijo al viento? Calla, enmudece, y con autoridad. Hasta los discípulos se maravillaron y dijeron: wow, ¿quién es este? Porque todavía ni lo conocían. Iban con Jesús en la barca, habían escuchado enseñanzas de Él, pero no lo conocían. Qué bacano que hoy empezamos a cantar: quiero conocer a Jesús, ¿se acuerdan? Porque es que a veces dicen: pero si yo ya lo conozco, ¿por qué vuelvo y canto quiero conocer a Jesús? Porque cada vez que va Jesús contigo en la barca, tú tienes que saber quién es el que va contigo. Y tú vas a conocer de Jesús cuando estás tiempos de intimidad, de relación continua con Él, en esos tiempos de devocional, amén. Entonces a veces nuestra oración puede ser débil, puede ser una oración llena de temor, de duda, pero Jesús nos enseña a hacer declaraciones fuertes, como Él lo dijo cuando dijo: calla y enmudece. Y así, cuando tú vas muy tranquilo, plácidamente con Jesús en la barca, tú vas a poder llegar a tu destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabes por qué? Porque Él dormía, sí, pero en su corazón Él estaba despierto. Él siempre está despierto. Dile al que está a tu lado: Él siempre está despierto. Su corazón está despierto a la necesidad que tú tienes. Y estaba yo leyendo un libro y estaba escuchando la historia de un caballero que se llama Milton Hershey. Él es uno de los dueños de las empresas de chocolate de Estados Unidos, la más importante allá. No sé si han escuchado los chocolates Hershey. Son unas barritas de chocolate muy buenas. Dice que él era hijo de unos granjeros pobres. Primera dificultad. ¿Granjeros qué? Pobres. Él nació en Pensilvania, en Estados Unidos, y dice que de la misma pobreza fue a unas cuantas clases al colegio. O sea, apenas pudo ir al colegio así como medio arrastradito y todo eso, porque desde muy pequeño le tocó ayudar a sus padres en el campo. Y dice que cuando él tenía 13 años, él empezó a trabajar como aprendiz en una imprenta, pero no le iba muy bien. Diga, segunda dificultad. Entonces su madre consiguió un dinero para que él aprendiese el oficio de ser confitero o dulcero. Y cuando ya tenía 4 años de haber aprendido, decidió emprender su primer negocio en la elaboración de dulces de chocolate, pero fracasó. Diga, tercer tormenta, fracasó. Volvió a intentarlo en otra ciudad, volvió y fracasó. Lo mismo ocurrió en otra ciudad, volvió y fracasó. Y después, listo, volvió a intentarlo y contó con el apoyo de su madre, le ayudó a financiar algunas empresas y junto con su abuela se quedaba muchas noches despiertos envolviendo los caramelitos, los chocolates fabricados por Hershey, por este joven. Y esos caramelos fueron un rotundo éxito hasta el día de hoy. Y dice que se distribuyeron por todo el país y él dice que él no se conformó con tener una fábrica, sino que creó una ciudad de chocolates y donde vivían todos sus empleados. Dice, le mejoró la calidad de vida a todos sus trabajadores, construyó casas, iglesias, colegios, grandes espacios para la diversión. Era la ciudad Hershey. Y dice que se convirtió en un modelo de comunidad. Pero vino la Gran Depresión en Estados Unidos. Digan, ¿cuarto qué? Cuarta tormenta, una Gran Depresión. Pero él sostuvo la promesa de mantener a todos sus trabajadores. Ni un solo mes dejaron de ganar su sueldo, ningún mes. Otra tormenta, era un hombre incapaz de poder tener hijos con su esposa. Pero él fundó una escuela para darle oportunidad a chicos abandonados o provenientes de orfanatos. Y ellos recibían formación profesional y comenzaron a levantarse en ellos. Y esa fue la vida de Hershey, un hombre que nunca se dio por vencido.
vino un fracaso, otro fracaso, otro fracaso, otro fracaso, pero él nunca se dio por vencido. O sea, Hershey fue un ejemplo de fe, de perseverancia. Por eso en esta mañana yo te digo, queridos, nunca pienses que a la primera se te va a dar todo, porque a veces lo pensamos, que a la primera se nos va a dar todo. Todo cuesta un esfuerzo, diga, todo cuesta un esfuerzo. Pero también dedicación, fe, perseverancia es lo que tú necesitas para poder conquistar lo que anhelas. En tercer lugar, ¿cuál es lo tercero, lo que usted necesita para poder tener éxito al pasar al otro lado? Es que tú te renueves espiritualmente. ¿Y qué significa esto? Que implica dejar el pasado. O sea, cuando tú vives recordando el pasado, eso te provoca un estancamiento. El estancamiento, la comodidad, no te lleva a experimentar un crecimiento personal y espiritual en tu vida. O sea, necesitas ir a una vida más profunda con el Señor, renovarse espiritualmente. Por eso la Biblia siempre nos anima a dejar el pasado atrás, diga, dejar el pasado atrás. Y enfocarnos hacia lo nuevo, hacia lo que Dios puede hacer. Que tú olvides las culpas, las fallas, para que tú puedas avanzar en el propósito divino. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto es muy claro, por eso es que cuando uno obedece la palabra tiene éxito. Pero hoy les hablo a las queridas mujeres, porque nosotras las mujeres somos expertas en poder traer el pasado al presente. Puede haber un quiebre en las vidas, conflictos matrimoniales, ¿sí o no? Sucede un conflicto, usted lo perdona, pero después de días vuelve otra vez y le recuerda lo que pasó atrás. Vuelve y le reclama, mira lo que hiciste, si no hubieras hecho esto. ¡Ey! Comenzamos las mujeres ahí. Yo sé que por eso les hablo a las mujeres, porque somos más expertas en eso. No quiere decir que el hombre no lo haga, porque también puede llegar a hacerlo. Pero nosotras tenemos que ser obedientes a la palabra y hacer eso. No os acordéis de las cosas pasadas. Porque el Señor da una promesa en el versículo 19. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, dile al que está a tu lado, hay esperanza. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, o sea, yo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Diga, extendiéndome a lo que está adelante. O sea, lo mejor siempre está delante de nosotros. Dile al que está a tu lado, lo mejor siempre está delante de nosotros. Pero si usted se lo dijo a una soltera, esa no es. Porque usted le está diciendo, lo mejor siempre está delante de nosotros. ¿Y qué tal que no sea? Como decía el pastor, ¿se acuerda Laudillair? Esa mujer que usted le ha puesto los ojos no es tuya. Dios es celoso, es de Dios, espera que Él se la dé. ¿Sí me entendieron el chiste, sí o no? Ah, bueno. Entonces dile al que está a tu lado otra vez, deja el pasado atrás. Porque es la manera en que tú vas a proseguir a la meta, en que tú vas a seguir avanzando hacia los propósitos de Dios, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay que estar renovando nuestra mente constantemente, como dice la palabra, renovando nuestro entendimiento para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces hay que dejar el pasado atrás. Requiere que podamos llevar cautivo nuestros pensamientos, ¿cierto?, a la mente de Cristo, y que se controlen todos los recuerdos que a veces nos paralizan, que nos detienen en el camino del Señor. Entonces yo hoy los motivo a que podamos superar el pasado. ¿Juntos lo vamos a hacer?
Amén. Eso es un proceso de fe, que podamos superar el pasado, pero cuando estamos llenos de la confianza de Dios, va a venir restauración y nuevas oportunidades. Amén. Cuarta necesidad. Vamos a la cuarta necesidad para que tú puedas tener éxito cuando pases al otro lado, y es entender el propósito de Dios. O sea, el otro lado suele ser el lugar donde Dios quiere llevarte para que tú puedas cumplir el propósito de Él, ese propósito específico. Y a menudo es en el otro lado donde Él quiere revelarte a su vida, o sea, donde Él se quiere manifestar. Saben, yo soy mucho más acá de lo que yo era allá en Colombia. Y si yo no hubiese cruzado, si yo no hubiese atravesado todas esas ciudades para llegar acá, yo no hubiese sido lo que soy ahora. Entonces por eso yo los invito, porque Dios nunca quiere que tú vayas de menos. Dios siempre quiere que tú vayas de más hacia arriba. O sea, como dice Él, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, no de fracaso en fracaso. Y quieres que superes todas a veces las debilidades que pueden haber en tu vida. Entonces hay que pasar al otro lado. Cuando Él le dice esta frase a ellos, hay que pasar al otro lado, les está diciendo, vamos, que allá también hay trabajo para hacer, porque hay algo específico. Ellos ya habían aprendido ahí las enseñanzas de Jesús, Él había despedido a toda la multitud, pero también a esa multitud que tenían antes de que llegara la noche y pasaran al otro lado, Él ya les había suplido todas las necesidades. Ellos ya habían regresado a sus hogares llenos de fe, de esperanza, ya ellos felices porque habían sido sanados, habían sido restaurados, porque eso es lo que hace Jesús todo el tiempo. Él hace bien todo el tiempo y no hay obstáculo que a Dios le impida que Él pueda hacer su obra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hay que pasar al otro lado porque allá también hay necesidad. A veces nos queremos quedar en la otra orilla porque hay comodidad y hay estabilidad, pero al otro lado hay necesidad. Y yo me di cuenta, cuando yo llegué aquí a Chile, había mucha necesidad. Y yo dije, Señor, allá hay muchos discípulos que pueden seguir supliendo la necesidad en Cali, pero aquí no. Y le dije, me quedo. Y no fue que, porque ya era la conquista, el hombre de mi vida, no. Yo llegué aquí solamente para cumplir el propósito de Él. Yo entendí que pasar al otro lado era eso. Y era un lugar donde Dios iba a usar mi vida para poder suplir la necesidad de todos aquellos que lo conocieran. Y eso es lo que yo he trabajado durante todos estos años. Y algunos permanecen, son agradecidos. Hay otros que han recibido la enseñanza y han podido devolverse, dar marcha atrás, pero no interesa, siempre queda un remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dan un aplauso a ese remanente fiel? Amén, aleluya. Saben, cuando Dios nos invita a que pasemos al otro lado, vienen cambios. Es cambiar de ambientes, de hábitos, pero también es subir de nivel, es iniciar un mayor desafío y es cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios es que nadie se pierda, que todos puedan proceder a un arrepentimiento y puedan hallar la salvación y la vida eterna. Y esto no es solamente para ti, esto es para todos los que te rodean, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos. Yo les cuento que llevo conociendo a una persona desde que llegué aquí a Chile, y durante todos esos años yo le he dado testimonio de lo que soy para Cristo. Y aunque sabe cuál es mi profesión, no solamente de fe, sino mi profesión, no estoy hablando de la profesión de universitaria, no, mi profesión con Jesús, a quien le sirvo, que eso es lo más agradable que pueda existir en la vida de uno, en el corazón. Lo que mayor satisfacción le da a uno es poder servirle al Señor. Y esta persona
de conocerme todos estos años, tiene la libertad de confiarme cosas difíciles y íntimas que le han pasado en estos días. Y ella no es una persona muy abierta para todo el mundo. Es su familia, ella es muy cerrada en su casa, en su familia, que es lo que yo conozco de ella. Y en estos días tuvo una necesidad y me contó y me dijo: Mafer, estoy pasando por esto, esto y esto. Y yo dije: esta es la mía. Le dije: yo voy a ofrecerme para darle una oración. Ya me había ofrecido en otras ocasiones. Hijos habían estado enfermos. Yo le dije: te voy a apoyar en oración, voy a estar orando por ti. Pero ahora le tocaba a ella. Había sufrido un quebranto de salud muy complicado. Y le dije: ¿podemos ir a tu casa para orar por ti? Y me dijo: por supuesto, claro que puedes venir a casa. Y fuimos con mi esposo. Ahí le compartimos la palabra, oramos por ella, se quebrantó. Y yo dije: ya hay un camino abierto para que ella pueda hallar a Jesús. Entonces se dan cuenta que uno tiene que perseverar. O sea, han pasado 16 años que ella me conoce, pero uno nunca debe de dar por perdida a una persona. Aunque ella diga: yo soy de esta religión, siempre va a venir un reconocimiento, un quebranto de una necesidad de acercarse a Jesús, al Dios de la palabra. Y eso fue lo que se dio en estos días. Entonces, queridos, en resumen de todo lo que hoy les he compartido, no es solamente un viaje físico de una orilla a otra, sino una transición espiritual de la seguridad propia, de la dependencia total del Señor. Amén. Por eso quiero invitarlos a todos aquellos que verdaderamente dicen: yo voy a pasar al otro lado, y puedan ponerse de pie, que están recibiendo esa invitación de Jesús, de decir: yo voy a ir hacia eso desconocido, yo quiero ir hacia ese otro lado. Pero es necesario de que mantengas tu fe en Dios, que dejes atrás todo tu pasado y que puedas perseverar hacia los objetivos, hacia los planes que Dios tiene para tu vida. Y con el tiempo yo te aseguro que vas a poder ver los resultados. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. ¿Pueden apagar las luces, por favor? Recuerda que es muy necesario que el Señor pueda hallar fe en tu corazón. Vas a pasar por diferentes circunstancias, por diferentes dificultades, desafíos, donde se va a poner a prueba tu fe. Pero recuerda de que no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es la que nos va a llevar a conquistar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Dile: Señor, yo necesito fortalecer mi fe. Hoy levanta tus brazos para que tú le digas: Señor, yo quiero depender completamente en ti. Yo quiero confiar, Señor, en el Dios de la palabra. Yo quiero confiar en Jesús, en aquel que dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre para darnos salvación y darnos vida eterna. Hoy dile al Señor: yo necesito crecer en la fe. Y yo quiero, Señor, acercarme más a ti, Señor, creyendo de que hay más de lo que yo pueda imaginar y pensar. Dile: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. Yo necesito estar cerca de tu presencia. Yo necesito, Señor, tener esos tiempos de intimidad, de relación contigo. Dile: yo necesito crecer. Yo necesito fortalecer mi fe a través de la palabra, a través de cada promesa, Señor, que tú declaras, que tú dices, Señor, en este libro maravilloso. Dile: Señor, yo necesito más de ti. Hoy levanta tus brazos y dile: yo necesito más de ti, Señor. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, Señor. Y puede ser que
al caminar contigo pueda implicar muchos desafíos, muchas tormentas, tempestades, pero dile al Señor, juntamente contigo yo las voy a poder superar. Yo voy a superar, amado Dios, las tormentas, las dificultades, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dile, ¿quién contra mí? Si tú vas delante de mí, Señor, como dice tu palabra, como un poderoso gigante. Dile, tú eres mi poderoso gigante, el que vence las batallas, el que está ahí como ese varón de guerra, como Jehová de los ejércitos. Dile al Señor, yo confío en que tú enderezas mis veredas. Dile, tú enderezarás mi camino, Señor. Dile, quiero ir en la barca contigo, Dios, pero confiar que tú, Señor, eres el que das esa autoridad para poder defenderme, Señor, ante cualquier ataque o tormenta que se avecine. Dile, Padre, pero hoy quiero renovarme espiritualmente. Dile al Señor, yo dejo atrás el pasado. Yo dejo atrás el pasado, que eso sea una declaración tuya. Dile al Señor, dile, yo dejo atrás el pasado, yo dejo atrás el estancamiento, yo dejo atrás la comodidad. Dile, yo requiero experimentar un crecimiento personal, espiritual. Yo necesito llevar una vida más profunda contigo. Y dile al Señor, yo tomaré la Biblia, Señor, esa Biblia que me motiva a poder olvidarme de las fallas, de las culpas y avanzar hacia tu propósito. Y hoy declaramos esta palabra que dice Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. Dile, no traeré a memoria las cosas antiguas. A declarar que yo antes fui mejor, tenía muchas comodidades, vivía y estaba suplido en muchas cosas. Dile al Señor, yo no traigo a memoria las cosas del pasado. Porque tú dices, Señor, en tu palabra que todo el pasado queda atrás y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y dile, mi vida será nueva en ti, amado Jesús. Y las cosas antiguas quedarán atrás en el nombre de Jesús. Dile, gracias, Señor, porque lo mejor siempre está delante de nosotros. Lo mejor está delante de nosotros. Por eso hoy, Señor, me determino a dejar el pasado atrás y a entender el propósito que tú tienes para conmigo. Dile al Señor, el otro lado es ese lugar donde tú me vas a llevar a cumplir tus propósitos, a cumplir, Señor, el llamado, el supremo llamamiento, Señor, que tú nos haces a nosotros. Dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Dile, allá hay necesidad, en ese lugar hay necesidad que hay que suplir. Y dile, gracias, Señor. Gracias por tu ejemplo, por tu testimonio, Dios, donde todo el tiempo tú hacías el bien. No había obstáculo, Señor, que te impidiese hacer tu obra. Y dile, no importa que yo tenga que cambiar los hábitos, que tenga que cambiar mi comodidad. Dile al Señor, yo voy a pasar al otro lado y cumpliré tus planes y tus propósitos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Y hoy pido, Señor, que cada uno de tus hijos sea, Señor, fortalecida su fe en Dios. Que ellos puedan dejar el pasado atrás y que puedan perseverar hacia los objetivos que todavía, Señor, no hayan alcanzado. Pero que con el tiempo, Señor, juntamente contigo verán los resultados. Hoy declaro, Señor, que tus hijos vivirán de victoria en victoria, que vivirán de triunfo en triunfo, Señor, y que todo fracaso, todo estancamiento, Señor, queda en la cruz del Calvario. Todo el pasado
lo que hayan vivido, Señor, queda en la cruz del Calvario. Y hoy decreto que la sangre que fue derramada de tu cabeza a causa de la corona de espina les dará la conquista, Dios, en cada área de sus vidas, por la fe que tú has puesto en el corazón de ellos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dile, vamos